El Ministerio Cristo el Rey de la ciudad de Bahía Blanca presenta el pastor Darío Casagne con la poderosa palabra de Dios. La persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. La persona que vive lejos de Dios no tiene esperanza más allá de esta vida. Quiere que Dios se glorifique cuando usted predica, quiere tener gracia de Dios, quiere tener una palabra fresca de parte del Señor. Debe consagrarse. Servir a Dios es lo mejor que hay, no importa la edad que usted tenga. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Jamás debe arrepentirse de hacer la obra de Dios. La mano de Dios Todopoderoso que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Te levanta para que sigas adelante. Porque el hombre vive la situación de amargura, de tristeza, de dolor, de soberbia, de orgullo que está viviendo en estos tiempos por causa del pecado. Dios le bendiga, hermanos, cuando pueden dar gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor por esta posibilidad que nos conceden esta tarde de poder reunirnos para compartir este culto, de esta reunión, y también ahora vamos a compartir con la ayuda del Señor algo de la palabra de Dios. Libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Vamos a leer ese versículo. El hermano Damián, si me puede ayudar a leer algunos versículos que queremos leer para hacerlo lo más rápido posible. Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Tenemos una palabra de oración al Señor y ya meditamos algo en este texto de la Escritura con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, queremos darle muchas gracias por todo lo que usted hasta aquí nos ha brindado y nos ha concedido en el transcurso de este culto y de esta reunión. Rogamos ahora que usted nos ministre todavía conforme a tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Sabe, Señor, que dependemos exclusivamente de ti y rogamos, Dios querido, que usted pueda ayudarnos para poder compartir su palabra. Bendice la vida de los hermanos, de los amigos que hoy están con nosotros, podamos ser edificados por medio de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Estuve investigando un poquitito qué quiere decir esto de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿no? Porque de repente habla de cuatro cosas acá. Sin embargo, cuando nos ponemos a meditar un poquitito en esto, nos damos cuenta que todo se refiere al mismo, no sé si se llama insecto, eso no miré, pero supongamos que sea un insecto la langosta. Creo que no, tiene otro nombre que se le llama, pero supongamos que sea un insecto, se refiere al mismo insecto, es decir, oruga, saltón, revoltón, langosta es el mismo ser vivo, para no errar, el mismo ser vivo, nada más que en diferentes épocas del proceso de la vida. ¿Puede decir amén? Nosotros podríamos decir el hombre es niño, después llega adolescente, para no entrar en mayores detalles, joven, adulto y anciano. Bueno, la langosta tiene este tipo de proceso. Y estuve investigando un poquitito porque de repente acá la Biblia habla que Dios va a restituir, y la palabra restituir quiere decir recuperación del estado que antes tenía una cosa, ¿no? Pareciera que esa fuera la definición de restaurar, pero la palabra restituir, estuve mirando varios conceptos de la definición de esta palabra, y también quiere decir esto, que una cosa vuelva a recuperar el estado que tenía en el comienzo o al principio. Y Dios está diciéndole, sigamos un poquitito la introducción, si no, no va a entender lo que quiero llegar. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que Él iba a restituir. ¿Qué iba a restituir? Los años en que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta había destruido todo. Para poder entender esto tenemos que remontarnos un poquitito a qué es lo que vivía el pueblo de Israel, o había acontecido más que vivía el pueblo de Israel. Los hechos es que por causa del pecado, los enemigos habían arrasado con Israel. Habían destruido absolutamente todo.
Y lo que no destruyó uno, destruyó el otro que vino detrás. Y lo que dejó el otro, destruyó el siguiente. Y así sucesivamente hasta que el pueblo de Israel fue devastado en su totalidad. De tal manera que si usted observa los lamentos de Jeremías, Jeremías muestra la condición del pueblo después de la devastación, de las guerras, de la esclavitud y de las situaciones que vivieron. Solamente quedó caos, solamente quedó ruina. Y él dice cómo se ha enmohecido el oro, refiriéndose a lo que era Israel y lo que ahora había quedado. No había quedado absolutamente nada, pero nada de ellos. ¿Me van siguiendo? Quiere decir que cuando Dios está diciéndole esto al pueblo, está diciéndole que ellos sufrieron todas estas situaciones, y si bien están representados a través de este animalito, sin lugar a duda está refiriéndose a lo que el pueblo sufrió a causa de su pecado. ¿Puede decir amén? Rápido le digo, para que entienda un poquitito, si bien no es lo que queremos fundamentar el texto o el tema de hoy, porque quiero hablarles de esto, de la restitución desde este punto de vista de la obra de Dios en el hombre. Pero mirar un poquitito lo que anoté rápido para poder, porque yo no sé si alguna vez lo había escuchado, me parece que sí, en alguna oportunidad, pero traté de buscarlo para decirle a todos ustedes, porque podamos ver lo que dice este texto al fin y al cabo. La oruga vendría a ser la langosta, pero en la primera etapa de la vida, cuando es larva, un gusanito, para que me entienda, bien pequeña, ¿no? Y lo que hace esta larva, o este estado primero de la langosta, es comer los bordes de las hojas. Solamente eso, los bordes de las hojas. Pero lo que queda de la oruga viene después del saltón. Y el saltón ya es una etapa un poco más grande de la langosta. Y lo que hace esto es comer la hoja. No importa solamente los bordes, sino que come hoja. Come la hoja. Pero lo que deja el saltón, viene el revoltón. Y el revoltón come las hojas por completo. No deja absolutamente nada. Pero como si fuera poco, ya en el estado adulto de la langosta, como nosotros lo conocemos, se come hasta los tallos. Y no deja absolutamente nada. Nada. Y yo creo que de alguna manera Dios trató de mostrarnos esto, porque el capítulo 1, se lo leo rápidamente yo, después me va a ayudar Damián en leer otros textos, pero el capítulo 1, el verso 4 del mismo libro de Joel, dice, refiriéndose a lo que iba a venir sobre el pueblo, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y lo que quedó, la langosta comió todo lo que había. Es decir, que se quedaron sin ruina total. Yo que de repente dice, pasó la langosta, y cuando pasa la langosta por un lugar, deja ruina, nada más que eso, ruina. Para que podamos entender esto, hermanos, la ruina que deja el pecado en el hombre es igual. ¿Me escuchan? Parece que comienza de a poquito, comiendo nada más que los bordes, quitando algunas cosas del hombre, de la mujer. Pero después, si sigue la cosa, sigue ahondando y sigue ahondando y sigue ahondando, hasta que deja al hombre en la ruina total. ¿Me entiende? ¿Sabe cuál es una de las situaciones o de las cosas que el hombre debe cuidarse por sobre todo del pecado? Porque el pecado es la causa del juicio de Dios, el pecado es la causa de la caída del hombre, el pecado es la causa de la condenación que viene sobre el hombre. ¿Puede decir amén? Este es el gran problema del hombre. Hoy la gente dice, bueno, el problema del hombre es la economía, el problema del hombre es que no se relaciona en la sociedad que vive, el problema del hombre es que el hombre esto y lo otro. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El pecado. Y si hay algún amigo que está entre nosotros en esta noche, ¿sabe cuál es el problema que a veces nosotros tenemos por cabeza dura, que nos chocamos contra nuestros propios errores y nuestras propias cosas? Es el pecado. Cuando el hombre tiene victoria sobre el pecado, comienza a ordenarse su vida y comienza a tener, no sé si sería la palabra correcta la que yo puedo decir, éxito o victoria en su vida. Porque el pecado es el que destruye, el pecado es el que deshace absolutamente todo aquello que Dios creó. Porque el hombre vive la situación de amargura, de tristeza, de dolor, de soberbia, de orgullo que está viviendo en estos tiempos por causa del pecado. El pecado ensoberbece al hombre. El pecado le hace creer al hombre que es superior a los demás. El pecado le hace creer al hombre que es alguien cuando en realidad es nada. Gruñen como osos, pero gimen lastimeramente como paloma. Cuando usted les escucha, parece que son grandes y poderosos, pero la realidad es que no son absolutamente nada, porque el pecado destruye.
El pecado destruye los hogares, el pecado destruye los matrimonios, el pecado destruye los jóvenes, el pecado destruye los adolescentes, el pecado destruye las sociedades, el pecado destruye los países, el pecado destruye al hombre. ¿Puede decir amén? Sea bendito el nombre del Señor. Y yo quiero un poquitito compartir con ustedes en esta noche. Vamos a leer Isaías 1, ya te digo, 6. Vamos a leer algunos textos y quiero mostrarles, hermanos, cuál es la condición del hombre en el pecado que nos muestra la Biblia, la palabra de Dios. Porque escúcheme, algunos piensan, todavía son cara dura y piensan que están bien. Y piensan que están bien. En alguna oportunidad he hablado con algunos y le he dicho, bueno, que está mejor que antes, porque ahora están lejos de Dios, ahora están sin congregarse, ahora están haciendo cualquier cosa y le digo que está mejor. Bueno, gracias a Dios uno agachó la cabeza y dijo no. Pero a veces el hombre en su soberbia piensa que está mejor, porque está haciendo lo que quiere, porque está dando rienda suelta a su corazón y no se da cuenta que está siendo esclavo. Esclavo de los vicios, de la droga, del alcohol, de la promiscuidad sexual. Esclavo de la amargura que produce el pecado, esclavo de la tristeza y del dolor que el pecado produce en lo profundo del corazón del hombre. Porque cuando el hombre, o aunque el hombre quiera por fuera recubrirse y decir, no, pero yo puedo, yo soy el gran campeón o la gran campeona, la realidad de lo que hay dentro del corazón y la realidad de lo que hay dentro de la vida, en lo profundo y en lo íntimo, cuando sentimos la miseria, cuando sentimos que no servimos para nada, que no somos nada. Y no te haga ningún problema, porque el diablo es especialista en hacer creer que el hombre no sirve para nada y no tiene más oportunidades. Pero si esta es la condición de alguno que está lejos de Dios y sin esperanza, en esta noche todavía están abiertas las puertas de esperanza. En esta noche todavía la sangre de aquella cruz que un día fue derramada por Cristo sigue todavía corriendo para limpiar el pecado. La sangre de Cristo todavía puede purificar a aquel que viene a Dios arrepintiéndose de su pecado, reconociendo su error. Todavía la sangre de Cristo puede limpiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Escuche, en el hombre no hay cosa sana. Desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, casi me despego, hasta la mollera de la cabeza, no hay en el hombre sino, y escuche, 3 cosas: herida, hinchazón y podrida llaga. Y escuche aún más, en esa condición pecaminosa del hombre no hay, ¿qué dice ahí? Nada que pueda curarlas. Ni siquiera pueden ser vendadas, ni siquiera pueden ser suavizadas. Y estamos refiriéndonos a la obra de Dios en el hombre. El hombre en el pecado no tiene la misericordia de Dios. Ahora dice, no, Dios me ama igual aunque yo soy pecador. Déjeme decirle que Dios nos ama a los pecadores. Dios ama al pecador que se arrepiente y vuelve a Él de todo corazón. ¿Me escucha? Aquel que se ensoberbece y vive en el pecado y hace lo que se le da la gana, Dios no puede hacer nada por él. Por más que Dios quiera extender la mano, no puede extender la mano, porque el hombre le cerró la puerta a Dios. ¿Me escucha? Pero cuando el hombre, aún en su estado más profundo, se vuelve a Dios y clama a Dios, no le quepa la menor duda que Dios desde los cielos todavía, en este tiempo de gracia, escucha. Y tiene poder para restaurar. Y tiene poder, como estamos por hablar en esta noche, para restituir. Amén. Sino que en el hombre hay herida. ¿Sabe lo que son las heridas? ¿Sabe lo que son las heridas? ¿Alguna vez tuvo una herida en el cuerpo? Bien, es producto de alguna afección, algún golpe, algún corte, algo que produjo esa herida en su vida. Y el hombre vive así, lleno de heridas. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 29 al 30, dice: ¿para quiénes son las heridas de balde, de gusto? 23, 29. Yo digo los textos, vos los lees directamente, no los repitas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Moratado de los ojos. ¿Para quién
para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Bien, de repente acá está diciendo, vamos a basarnos en la primera parte y después habla que es consecuencia de, pero lo primero que dice, ¿para quién? Volveme al texto anterior, volvémonos para atrás. 29. No le estoy diciendo acá que me muestre acá, rápido por favor. Uno atrás. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las peleas, las rencillas, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos negros? Y es toda una pregunta que después el mismo Salomón responde. Y en este caso puntual, yo se lo quiero resumir en esto sin entrar en el vino, porque no vamos a entrar a hablar del vino hoy. Si quieren y están interesados, algún día podemos hablar si el creyente puede tomar vino o no. Pero lo vamos a hacer en un estudio bíblico. No es porque no lo podamos hacer acá los días domingos, pero para poder puntualizar eso con algunos otros detalles. Pero escúcheme por favor, ¿para quién esto? ¿Para quién estas situaciones? ¿Para quiénes las heridas de gusto de balde? Para los hombres que dan lugar al pecado en sus vidas. Porque el pecado trae heridas. ¿Sabía eso usted? Trae heridas. Y el problema es que cuando el hombre peca y el pecado trae heridas y el hombre no soluciona ese problema, las heridas no se sanan. ¿Me escuchan? ¿Y cuánta gente vive por años con heridas en su vida por causa del pecado que jamás fueron sanadas, ni suavizadas, ni vendadas, que no tienen ningún tipo de solución aparentemente para el hombre? Cosas del ayer, cosas del pasado, heridas que vienen arrastrando dentro del corazón, el odio, el resentimiento, la amargura, porque le hicieron esto, porque pasó aquello, porque sucedió aquella otra cosa, y la herida sigue abierta y sigue sangrante, y pasó los años y pasa el tiempo y las heridas siguen ahí. ¿Sabe para quiénes son las heridas? No es para el creyente. El creyente, si se lastima y se hiere por alguna situación, rápidamente puede recurrir a la libertad y a la victoria que da Jesucristo. Porque aún el creyente a veces tiene que enfrentar situaciones que le hieren y le lastiman porque le dijeron esto, porque hicieron aquello, porque le trataron mal, pero inmediatamente el creyente sabe a dónde recurrir y sabe a dónde ir. Aquel que tiene el bálsamo, aquel que tiene el aceite, aquel que puede vendar las heridas, aquel samaritano que se detiene para ayudarnos, para libertar nuestras vidas, para darnos victoria. Las heridas en el creyente no pueden perdurar ni permanecer en el tiempo. Pero en el que vive lejos de Dios en el pecado, las heridas siguen sangrantes y abiertas. Es por eso que Isaías dice en el hombre, y refiriéndose al hombre que vive lejos de Dios, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino que hay herida, hinchazón. Vamos a leer ahora dos textos. Léeme por favor Proverbio 21, 29. Hinchazón hay en el hombre. Algunos dirán, bueno, el hinchazón es el producto de esto, y yo no voy a hablar de biología ni de medicina porque no entiendo nada. Por ahí hay algunas personas que entienden más que yo y tal vez puedan en algún momento explicar esto, pero yo no entiendo nada de eso, así que ni me voy a meter en el tema. Pero lo que quiero de alguna manera decirles es que en el hombre, según dice la Biblia, lo único que hay cuando vive lejos de Dios son heridas. Y también hay hinchazón. Léeme por favor el texto que te dije. Proverbio 21, 29, perdón. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Fíjese, ¿sabe lo que hace el pecador? En vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, se cree el superhombre. Ah, yo estuve con 4 mujeres. ¿Dónde estuviste vos? Yo fui a la iglesia. Ah, pero yo me pasé una noche, yo me pasé un fin de semana. Se cree vivo, ¿no? ¿Y qué hiciste? Y esto y lo otro. Y comienza a contar sus grandezas. Por eso que tenga cuidado, porque yo he escuchado a algunos hermanos que cuentan su testimonio y parece que se regocijan en lo que hacían en el pasado. Tenga cuidado de eso. Nuestro pasado lejos de Dios no es bueno. ¿Me entiende? Nuestro pasado lejos de Dios lo que trae como resultado o trajo como resultado es pecado y es muerte y condenación.
Y hay gente que se jacta y cuenta su testimonio, que usted cuando lo escucha dice, todavía se está regocijando en lo que hacía ayer. No lo cuenta como un testimonio de donde Dios le sacó, de donde Dios le libró, de donde Dios tuvo misericordia cuando estabas hundido en la podredumbre y extendió su mano y te sacó de ese lugar. Algunos parece que se gozan de lo que eran y lo que hacían. No, hermano, debe ser vergüenza para nosotros. ¿Me entiende? Vergüenza de dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó, cuál era nuestra condición. Sea bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que produce el pecado? Hinchazón, orgullo, soberbia. Es por eso que el hombre está así. Es por eso que usted escucha gritar ahí en la calle y todavía nosotros vamos a seguir anunciando en contra de esto. Que la homosexualidad es pecado delante de Dios. Que el lesbianismo es pecado delante de Dios. Que Dios no aprueba el matrimonio igualitario como las leyes lo han aprobado. Que Dios está en contra de todas estas cosas. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y hoy gritan en las calles, cara dura, ¿no? Gritando la igualdad de género. Somos iguales, queremos ser iguales. Pervirtiendo aún a los niños desde su temprana edad. Metiendo en la educación estas cosas que pervierten a los niños, que dicen, no, cada uno tiene que elegir su género. Cada uno tiene que decidir por sí solo. Yo no le puedo decir que sos varoncito porque naciste sexualmente varón. Que una cosa es la sexualidad y otra cosa es el género. Mentira, engaño. Cuando Dios creó al hombre, no creó al hombre y le dijo, bueno, a ver vos, Adán, fíjate a ver si querés ser hombre o si querés ser mujer. Y vos, Eva, fíjate si querés ser mujer o querés ser hombre. Dios dijo varón y hembra lo creó. Y los creó con la finalidad de procrear y de traer la vida al mundo, si podemos decir así, en la co-creación, como así lo describe la Escritura. Pues da gloria a Dios todavía. Sea bendito el santo nombre del Señor. Pero hoy los caraduras gritan en la calle, queriendo justificar sus pecados, queriendo justificar sus bajezas, queriendo justificar sus desviaciones. Porque lo que produce el pecado es esto: hinchazón, orgullo, soberbia. ¿Puede decir amén? Esto es lo que dice la Escritura. Así es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios se piensa que es superior a los demás. No, yo no soy como eso. Lo que va es porque no saben nada, porque no entienden nada. Los engañan como cualquier cosa. No, yo de la religión, no, a mí no me diga nada. Yo sé vivir la vida. Y no se da cuenta que es un pobre miserable, que vive mendigando amor pensando que es un gran héroe, que vive llorando la amargura cuando nadie le ve, pensando que es el gran Señor cuando está ante los ojos de todos los demás. Así es el hombre que vive sin Dios. Cree que es grande, ruge como león, ruge como oso, pero cuando está solo la verdadera realidad es que gime lastimeramente como paloma. Es decir, no se da cuenta que no tiene nada, que no sirve nada. Y muchos, porque entienden esa condición que viven lejos de Dios, tratan de opacar y de cubrir esa situación que tienen de angustia dentro del corazón, recurriendo a la droga, recurriendo a las cosas que hoy tenemos en este mundo. ¿Por qué avanza tanto la droga? ¿Por qué avanza tanto todas estas cuestiones que hoy tenemos que no saben cómo detenerla? Porque el hombre avanza en el pecado, y una vez que el pecador se cansa de pecar, la culpabilidad viene dentro de su corazón y no sabe qué hacer, y trata de apagar lo que hay dentro de su corazón, y trata de cubrir lo que está sucediendo en su vida, y recurre a esto, y recurre a lo otro, y recurre a aquello, para que le dé un poco de ánimo para seguir adelante. Pero déjame decirte una vez más, sin Cristo no hay salida. Sin Cristo no hay recuperación. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no vas a poder salir de la podredumbre del pecado. Sea bendito el santo nombre del Señor. El libro de Jeremías. Vamos a leer primero Isaías. Isaías, capítulo 30, verso 12 al 15. Me llamó la atención estos textos que leí. Después le digo el otro de Jeremías. Isaías 30, 12 al 15. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero,
que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar el agua del pozo. Escúcheme, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando del pecado del hombre. No recibieron la palabra, se ensoberbecieron, se levantaron en contra de Dios. Por tanto, Dios dice, va a ser como una grieta, como una rajadura en la pared, que comienza hasta que rompe completamente la pared, la abre completamente. Y esto va a venir no lentamente, va a venir de forma súbita, rápida. Pero no solo eso, el texto también de la Escritura dice que es como el vaso del alfarero que fue quebrado, que fue roto, de tal forma y de tal manera que no se halló ni siquiera un pedazo para ir a buscar agua y meterla dentro de la vasija, ni siquiera para poder sacar del horno o del horno las brasas, sí, las brasas, dice la Escritura. ¿Sabe que una vasija, una vez que ya comenzaba a perder o se había agrietado, se había roto, tenía otro tipo se usaba para otro tipo de cosas en la antigüedad? Otro día vamos a hablar del alfarero, que es un tema que tenemos ahí pendiente para poder hablar. Pero la vasija, una vez que se rompía, quedaban otros pedazos, y esos pedazos eran utilizados para otras tareas. Por ejemplo, sacar la ceniza que quedaban cuando se hacía el fuego, y con eso la juntaban y la sacaban. O servía también para ir a buscar agua, y cuando iban a buscar agua no metían el cántaro, porque era muy grande, creo que tenía como 40 litros, dentro del agua, sino que agarraban con esos tiestos, como así le llaman, o pedazos de vasija, y metían dentro del otro, y llenaban de esa manera los cántaros. Dice que de tal manera viene la ruina del hombre cuando el hombre se ensoberbece y se levanta en contra de Dios, que ni siquiera quedan pedazos para poder servir para juntar la ceniza o para juntar el agua. ¡Qué terrible! La condición del hombre sin Dios. ¿Me entiende? La condición del hombre sin Dios. Leamos Jeremías también 30, los mismos versículos. Justamente, no me acuerdo si ayer creo que fue, o antes de ayer, le pregunto a mi esposa, porque hay un texto ahí en Isaías, o Jeremías, tal vez vamos a leer ahora. Jeremías, que dice, ¿acaso el hombre puede dar a luz? Porque el hombre ha puesto sus manos sobre sus lomos, como la mujer que va a dar a luz a causa del pecado. Y yo digo, ¿cómo el lomo? Y le preguntaba a mi señora, ¿cómo será esto del lomo? ¿Dónde es el lomo? Yo tenía entendido que el lomo era esto. Sin embargo, bueno, mi esposa buscó rápido, me mostró, no, el lomo es acá. Acá. Es decir que los hombres estaban en una condición inclinados así por causa del peso, del pecado. Y el profeta o Dios está hablando de los hombres, dice, ¿acaso los hombres pueden dar a luz? Ahora después vamos a leer el texto, lee lo que encontraste ahí. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan porque como heriste un enemigo te herí, como azoté de un adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Muy bien, el primer texto que leyó dice que su quebrantamiento, ¿cómo era que decía? Era tal que no había Incurable. Que no había cura. ¿Me escucha? El quebrantamiento del hombre, lo mismo que decía ya de la vasija que se rompió de tal forma y de tal manera que ya no sirve para nada. ¿Me escucha? Ahí llega la condición del hombre que vive lejos de Dios. Llega a la condición donde el pecado le destruye de tal forma y de tal manera que ya ese hombre no sirve para nada. Y al hablar de hombre no me refiero a los varones solamente, ¿eh? No sirve para nada, pero no le quepa o no le venga la tristeza a su vida, más que le quepa, no venga la tristeza a su vida. Porque hay uno que puede solucionar el problema aun cuando no servimos para nada. Aun cuando nadie da nada por nosotros, Él todavía dio su sangre en la cruz del Calvario. Cuando todos dicen no servís más, no hay solución, no hay vuelta atrás,
Todavía hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Sea bendito el nombre del Señor. Y que dice, hay todavía esperanza, hay todavía esperanza, hay todavía esperanza, hay todavía esperanza. Pues dar gloria a Dios. Gracias a Jesucristo. Mire, hermano, el verso 6 era el que decía del mismo capítulo 30. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, con mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. ¡Qué terrible la situación! ¡Qué terrible el estado del hombre lejos de Dios! El estado del hombre sin el favor de Dios sobre su vida. ¿Puede decir amén? Porque a veces nosotros cuando pasa el tiempo decimos, no, pero Cristo ya perdonó mis pecados, yo era una buena persona. No, no éramos nada, hermano. A veces hacemos como Israel allá, ¿no? Que, no, pero las ollas que comíamos de comida nosotros allá en Egipto estábamos mejor. ¿Qué vamos a estar mejor en Egipto? Si hubiéramos estado mejor allá, no hubiera venido Cristo. Si hubiéramos estado mejor sin Dios, ¿para qué la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué el Hijo de Dios dejó su trono de gloria y se humilló hasta lo sumo? ¿Para qué dio su vida? ¿Para qué derramó hasta la última gota de sangre? Si hubiéramos estado bien, no tendría sentido la obra de Jesucristo. Pero el hombre, lo reconozca o no lo reconozca, lejos de Dios no tiene esperanza. Lejos de Dios está en su miseria. Lejos de Dios lo único que tiene en su vida es herida, hinchazón y una llaga que ya está podrida. Y cuando está podrida la llaga, hay dos opciones: sacar todo hasta lo más profundo, la podredumbre, para ver si se puede sanar, o cuando ya llegó a donde tiene que llegar y tomó las partes que, qué sé yo, por ejemplo, de la sangre, se metió en la sangre, ya no hay mucha vuelta atrás. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay que cortar, sacar lo podrido, es la única manera. Y acá en los textos que hemos leído hasta ahora de Jeremías y también de Isaías, nos habla de que el quebrantamiento del hombre es tal que no hay para él sanidad, que no hay para él cura. Y el otro dice, como una vasija que se rompió de tal manera que ahora ni siquiera los pedazos sirven para nada. Esta es la condición que teníamos sin Dios. Esta es la condición que el hombre tiene lejos de Dios. ¿Puede dar gloria a Dios? No por la condición del hombre, sino porque ahora nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. Amén. Y lo que Dios está diciéndole a su pueblo por medio del profeta Joel es que Dios iba a restaurar, iba de vuelta a darles o a llevarles al estado que ellos tenían al principio, porque ahora ellos habían quedado devastados, donde no había absolutamente nada. Y este texto que leímos de Joel no habla de que se les llevó la comida, de que los enemigos se les llevaron. No, está hablando de que perdieron todo. ¿Me escucha? Los hijos perdieron sus padres y los padres perdieron sus hijos. Los esposos perdieron sus esposas y las esposas perdieron sus esposos. Fue grande la ruina que vino. Muchos de los hijos fueron llevados cautivos y los más viejos fueron muertos a causa de las invasiones que hicieron contra el pueblo de Israel. Fue grande el dolor, fue grande la ruina. De tal manera que el mismo salmista habla, los mismos hombres de Dios expresan lo que ocurrió en aquellos días. Y dice, no había en ellos ánimo de nada. Estaban junto a los ríos de Babilonia sentados junto y habían colgado sus arpas en los sauces. Ya no había ganas de cantar, se había mudado toda la alegría, se había mudado toda la bendición que había sobre sus vidas. ¿Cuántas personas, hermanos, que han dejado a Dios y que están aquí en esta noche, ya no tienen más cántico en su vida? Ya no tienen más alegría. Antes alababan al Señor, antes glorificaban a Dios, antes bendecían a Dios, antes había alegría en sus corazones. Pero ahora, pensando que están mejor, lo único que hay es tristeza, es dolor, hay amargura, hay gritería, hay queja. Se levantan contra sus padres, se levantan contra sus hermanos, se levantan contra todo lo que les rodea, porque ya no tienen la paz, ya no tienen la alegría. La ruina le ha llevado a esa condición. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios, así como dijo a Israel, también nos dice hoy a nosotros y nos va a seguir diciendo hasta el momento en que Cristo venga por la iglesia, que Dios quiere restituir nuestras vidas.
Dios quiere restituir nuestras vidas. Sea bendito el santo nombre de Jesús. Hermanos, esto éramos nosotros cuando vivíamos lejos de Dios. Pero cuando llegó un día el mensaje de Cristo, cuando llegó un día la luz del Evangelio, cuando llegó un día en nuestras vidas el perdón, aleluya, de Cristo en nuestros corazones, y quitó la carga, y quitó la culpabilidad, y quitó de nuestras vidas aquello que veníamos arrastrando, sanó nuestras heridas, quitó ese hinchazón y nos dimos cuenta que no éramos nada, nos dimos cuenta que éramos miserables. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos dimos cuenta que lo que había en nosotros era una podredumbre tan grande que parece que nosotros no nos dábamos cuenta, pero todo el mundo se daba cuenta. Alguien dijo como el mal aliento, no, uno a veces no se da cuenta, pero todos los que están alrededor nuestro se dan cuenta de eso. Así a veces es el pecado. Nosotros pensamos que estamos bien, pero todos se dan cuenta de nuestra condición, se dan cuenta de nuestro estado. Gloria al nombre de Jesús. Pero llegó Jesús, y cuando llegó Jesús trajo victoria sobre nuestras vidas. Quitó la herida, sanó la herida, quitó el hinchazón, quitó la soberbia, quitó el orgullo, quitó la altivez, quitó aquello que pensábamos que nosotros éramos los que lográbamos las cosas por nuestro esfuerzo. Quitó todas esas cosas de nosotros, nos dio humildad. Ahora podemos entender que si algo tenemos, si algo hemos alcanzado, si algo poseemos, aleluya, es solamente por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado, porque Él ha sido bueno para con nuestras vidas. Si hoy podemos disfrutar de una familia, de un hogar, de hijos, es porque la misericordia de Dios ha sido extendida hacia nuestras vidas. ¿Cuántos hogares hoy sufren el dolor de la separación, el dolor del divorcio, el dolor de hijos que no pueden retenerlo los padres, porque están siendo arrasados y arrastrados por toda esta corriente de pecado que hoy hay sobre el mundo en el cual nosotros vivimos? Pero nosotros podemos disfrutar de paz, podemos comer, aleluya, en paz en nuestras mesas, sentarnos, dar gracias a Dios por los alimentos, glorificar a Dios porque Él ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cristo cambió nuestro estado. Miremos algunos textos, por favor. Salmo 147, versículos 2 y 3. Mire lo que dice la Escritura. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escuche, hermanos, Dios va a restaurar. ¿A quién? A los quebrantados. Y Él que hace, sana sus heridas. ¿Puede decir amén? Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios trae restauración. Dios restituye. Sea bendito el nombre del Señor. Siempre vemos algunos hermanos, y bueno, tenemos algunos años también, los años van pasando, y vemos a aquellos que han venido al Señor, porque hay muchos, bueno, la mayoría, les conocemos de cuando vinieron al Señor, y muchos hermanos literalmente no tenían absolutamente nada. Y no era porque no trabajaban o porque eran vagos, sino porque el diablo les quitaba absolutamente todo lo que tenían. Malgastaban el dinero, invertían mal, hacían las cosas mal. Pero llegaron a Cristo y comenzó su vida a cambiar. Ahora muchos pudieron adquirir lo que no tenían, una casa. Pudieron comprar cosas que nunca habían tenido. Ahora tienen muchos un auto. Nosotros salimos ahí afuera y ya a veces no tenemos lugar donde estacionar. Ahora algunos aprovecharon porque compramos la casa de al lado, entonces ahí ya meten por todos lados en el garaje de al lado porque saben que no hay nadie. Yo hice lo mismo ayer. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Dios cambia. Que la obra de Cristo no fue en vano. Que Cristo no solamente dio su vida para que yo disfrute allá en el cielo de vida eterna, cambió mi condición acá, sobre la tierra. Y a veces no vemos eso. A veces el diablo nos ciega, como está cegado el mundo de ahora, y comenzamos a ver cosas que no tenemos que ver y a querer tener lo que no tenemos que tener. Pero que tenemos que ver lo que Dios quiere que veamos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha bendecido, de dónde Dios nos sacó, lo que ahora hemos logrado en Cristo. Y dar gloria a Dios por su gran misericordia, porque Él sana a los quebrantados de corazón, Él venda sus heridas, Él da victoria a su pueblo.
El Salmo 149 también, el versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Fíjese, Dios tiene contentamiento con aquellos que ahora son de Cristo. ¿Puede decir amén? A los suyos vino a Israel, o a los suyos, algunos puntualizan a la obra que vino a hacer, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, que se arrepienten de sus pecados, mas a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, la obra del Señor es tal que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos, somos parte de la iglesia. Y la iglesia hoy de Jesucristo es el pueblo del Señor. Amén. Ahora dice que Dios está contento, no con el pecador que no quiere arrepentirse, no con el soberbio que dice que está bien en su hinchazón en el pecado, no, sino con su pueblo. ¿Cuántos son pueblos del Señor en esta noche? Si no lo sos, esta es la noche de serlo. Sea bendito el nombre del Señor, de estar bajo esta cobertura, de estar bajo esta bendición gloriosa que el Señor nos brinda. Sea bendito el nombre del Señor. Dios tiene contentamiento de su pueblo. Pero fíjense lo que dice el texto: hermosea también a los humildes con la salvación. Si hay alguna hermosura que tiene el creyente, no es todo lo que pueda ponerse sobre su cuerpo, no es cuánto pueda, iba así, revocarse la cara, cuánto pueda ponerse en su cara, cuánto se peine y se meta en la cabeza. Lo importante y la hermosura que tiene el creyente es la salvación. ¿Puede decir amén? ¿Cuántos hermosos hay acá en esta noche? Gloria al nombre del Señor. Hermoseados por la salvación. Sea bendito el nombre del Señor. Hermoseados por la salvación. Gloria a Jesucristo. A veces vemos algunos hermanitos que si usted los mira físicamente no dan ni 5 por ellos, ¿no? Porque son todos ahí medio destartalados, ¿no? Y no les favoreció mucho la vida, ¿no? Desde el aspecto físico, pero escucha lo que quiero llegar. Desde el aspecto físico. Pero de repente usted los escucha hablar, escucha alabar al Señor, escucha hacer alguna cosa para Dios y ve que hay una hermosura que brota en ellos. Y repito, no es la hermosura física porque diga esto no o este, pero hay una hermosura dada por Dios a través de la salvación, de la gracia, del Espíritu Santo que está en él. Y usted dice, qué lindo poder estar con estos hermanos. No estoy con él porque es muy lindo, pero estoy con él porque hay gracia de Dios, hay virtud de Dios, la salvación está. ¡Buena gloria a Dios! Sea bendito el santo nombre de Jesucristo. Recuerdo en una oportunidad, había muchos años, algunos solamente se van a acordar de esto, muy pocos tal vez. Había no sé qué era, no sé si era pastor, me parece que ni pastor era. Un viejito que usted no daba ni 5 por él, ¿no? Aparte se vestía bastante mal como nosotros tal vez a veces, ¿no? Saco verde, corbata amarilla, que yo, pantalones naranja, no sé, para decir alguna cosa para que usted entienda, ¿no? Me estoy refiriendo a Mariano Pucheta. ¿Alguno le conoce? Poquito, 2 o 3, habrá que sí, que conocen nada más, ¿no? Bueno, usted no daba nada, un viejito que apenas se podía, ¿no? Pero había una gracia de Dios en él, era un libro abierto, conocía la escritura de tapa a tapa, la enseñanza de la palabra de Dios, aparte tenía los dones del Espíritu, que eso es lo que hermosea al creyente. Hoy buscamos tanta hermosura de afuera, ¿no? A ver cómo me veo mejor acá, cómo me veo mejor, a ver cómo me paro para cantar, a ver cómo me paro para predicar, a ver si agarro el micrófono así, o lo agarro así, o cómo lo agarro, y buscamos tantas técnicas y cosas. Y lo que hermosea nuestras vidas es la gracia de Dios. Sin ella no somos nada. Por más que nos creamos artistas con H del verbo hartar, no somos nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Sin Cristo nada. Pero si su gracia está en nosotros, tal vez no sepamos muchas veces hablar bien, tal vez pasará algún hermano que no sabrá tal vez cómo expresarse muchas veces, pero estará la gracia de Dios fluyendo y habrá bendición. Y los que escuchen allá serán tocados por Dios y la virtud de Dios fluirá. Y daremos gloria a Dios porque Dios es bueno. ¿Puede decir amén?
Y con esto no estoy diciendo ni que no se prepare, ni que no se ponga corbatita, ni venga bien vestido. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo muchas veces que a veces no nos damos cuenta de la hermosura, que es la verdadera, la más linda y la gloriosa, que es la que viene del cielo. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor. ¿Cómo se cree que conquisté a mi esposa? Con esta cara, imposible. Pues gloria a Dios y a su nombre. Muy bien, hermanos, la obra de Cristo cambia. Miren lo que dice el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo, 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Escuchen, el amado está hablando de la amada, Cristo de la iglesia. ¿Sabe que Cristo vino y dio su vida por la iglesia para prepararla? Como una esposa ataviada, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Cristo dio su vida para que aquella que es la iglesia de Cristo, compuesta por creyentes que han recibido al Señor como Salvador y han vivido una vida agradable delante de Dios. Cristo dio su vida para hermosearla y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Acá el libro de Cantar de los Cantares, ¿quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Qué lindo ver el sol cuando va saliendo en la mañana bien temprano, ¿no? Y acá por ahí en la ciudad no apreciamos eso, pero cuando salimos al campo, o cuando estamos por ahí en los viajes, ¿no? Y nos agarra la madrugada y comienza a levantarse el alba, ¿no? El nuevo día que esclarece, el nuevo día que viene, ¿no? Por ahí cuando hemos estado en algún lugar así en el campo, ¿no? Y usted se levanta bien temprano cuando recién está aclarando, y de repente parece que hasta el aire es más puro, que todo parece que es más lindo. Yo no sé si le pasa a alguno, pero por ahí tal vez alguno es sensible en este área y le ha entendido esto. Pero ¿quién es esta que se muestra como un día nuevo que comienza? ¿Quién es esta que es hermosa como la luna? ¿Quién es esta que es clara, tan esclarecida, tanto alumbra como el sol? Imponente como un ejército que está preparado para la batalla, que está en orden. ¿Sabe quién es esa? La iglesia de Jesucristo. Y está compuesta por aquellos que hemos sido redimidos, por aquellos que hemos sido limpiados en la sangre de Jesús, por aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Alabado sea Dios. Sin Cristo no teníamos nada, sin Cristo estábamos en el pecado, sin Cristo no teníamos esperanza, sin Cristo había ruina sobre nuestras vidas, pero ahora en Cristo Jesús hay una hermosura que tal vez el hombre sin Dios no ve, pero aquellos que hemos tenido la luz del Evangelio nos ha resplandecido, podemos visualizar, podemos entender y podemos comprender. Sea bendito el nombre del Señor, la gloria a Dios todavía. Gracias al Señor. Un texto más, hermanos. Voy a mencionarle solamente, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? La Escritura menciona, volviendo al texto de Joel, que Dios iba a restituir los años en que se habían perdido. Los años cuando vivíamos en el pecado y el diablo y todas nuestras obras lejos de Dios, conforme nuestra carne y nuestros deseos, habían traído destrucción. Dios iba a restituir. Él iba a quitar las heridas, las iba a sanar, las iba a vendar, iba a quitar el quebrantamiento del corazón. Dios, como recién acabamos de ver, iba a hermosear. Antes éramos unos soberbios que pensábamos que nos llevamos a todo el mundo por delante y no éramos nada. Yo no sé ustedes, pero yo he conocido a algunos. ¿Me entienden? Pensaban que eran y no eran nada. No eran nada, no tenían nada. Pero se compró, qué sé yo, una bicicleta nueva y ya pensaba que tenía, no sé, un satélite que iba a salir al espacio, no sé. No, pero así es el corazón del hombre. Cuando vive sin Dios, así es el corazón del hombre. Pero cuando vino Cristo, Cristo cambió, transformó nuestro corazón. Y ahora nos hermoseó. No por lo que nosotros podemos adquirir o tener, sino con la salvación, con la gracia del cielo, con la virtud de lo alto. Amén. Con su bendición. La Biblia dice: la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade ningún tipo de tristeza con ella. Sea bendito el santo nombre del Señor. Pero también la Biblia dice que aquellos que se volvieron a Dios, este mismo libro de Joel comienza diciendo: convertíos a mí. Primero muestra el estado del hombre en su condición, el capítulo 1. El capítulo 2 dice: convertíos a mí. Está pidiendo Dios que se vuelvan a Él. Conversión era una vuelta de 180 grados, no de 360, porque algunos dan la vuelta de 360, amagan que van a venir al Cristo, pero siguen de largo y vuelven a la misma condición que tenían antes. ¿Me entiendes? No, una vuelta de 160 grados. 160 grados. Yo iba frente al pecado, estaba en esta condición, ahora me vuelvo a Dios de todo corazón. ¿Puede decir amén? Entonces le dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y empieza a decir: con ayuno, lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Y comienza a mencionar: salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después habla: y restituiré. Y restituiré lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, aquel ejército que envié, les quitó. Y después de eso dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y habla de algunas señales que iba a haber también. Escuche, ¿qué es lo que Dios dice? Que estábamos en esa condición, nos cambió a esta, y ahora lo que Dios quiere en nosotros es una vida llena de su poder. Pues la gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque Él borra nuestras iniquidades. ¿Sabe lo que es borrar? ¿Sí o no? Imagínense por un instante que usted está haciendo el examen y tiene dos opciones, sí y no, y de repente usted puso sí y de repente ese sí estaba mal, entonces agarró usted y lo borró y marcó el no, que es la correcta. ¿Usted qué piensa? ¿Aprobó o no aprobó? Si marcó la correcta. Pero ¿cómo? Si antes había puesto sí. ¿Cómo que aprobó igual? No se toma en cuenta, fue borrado. ¿Me escucha? Hay gente que está en Cristo y todavía sigue con la carga anterior en su vida. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La obra de Cristo borra nuestros pecados. La obra de Cristo limpia nuestros pecados. Son quitados. El hombre sí recuerda, no, ¿te acordás que un día hiciste esto? ¿Te acordás que vos hiciste lo otro? ¿Te acordás aquello? Y hacen un montón de cosas, pero Cristo borra el pecado. Cristo borra la iniquidad cuando nos arrepentimos de corazón delante de Él, cuando dejamos nuestras acciones equivocadas en el pecado. Cristo borra y no se acuerda más. No está el otro día reclamando, no está después de una semana reclamando. Él borra, Él borra, Él borra nuestras iniquidades, nuestras obras. La obra de Cristo es perfecta. Sin Cristo no teníamos esperanza. Sin Cristo estábamos sumidos en la miseria del dolor, de la amargura, del quebrantamiento, de la herida, pensando que éramos cuando no éramos. Sin Cristo estábamos quebrantados de tal forma y de tal manera que no servíamos para nada. Que muchos tal vez nos marcaron con la cruz y dijeron: incurable, no cambia más, no sirve más, no hay más posibilidad. Pero Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por aquel que no le pusieron la cruz, pero también por aquel que los hombres dijeron: no sirve más para nada. Cristo dio su vida por los discípulos que estaban ahí abajo mirándole, pero también dio su vida por el ladrón que estaba al lado y que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Puede decir amén? La obra de Cristo alcanza a todos los hombres que se arrepienten y se vuelven a Él de todo corazón. Colóquese de pie, si es tan amable, por favor, en esta noche. Vamos a orar en esta noche.
Y vamos a dar gloria a Dios por la victoria que Cristo nos ha dado. Pero también vamos a recibir y a tomarnos de aquello que Jesús nos dejó a nosotros como su obra maravillosa en la cruz de Calvario. En esta noche, mientras usted está ya en comunión con el Señor, yo voy a hacer una oración y primeramente un llamado más que oración por aquellas personas que deben volverse a Dios de todo corazón, que al mirarse para adentro se dan en cuenta todavía que hay heridas, y que si miran bien se dan cuenta del por qué son esas heridas. No es porque alguien habló mal de usted y usted no hizo nada. Son heridas porque usted en verdad hizo lo que no debía hacer, porque en verdad se alejó de Dios, se apartó de Dios. Entonces están las heridas. Y en esta noche quiero llamar a aquellos que por ahí, al estar lejos de Dios, también comienzan a inflarse, pensando que son grandes, pensando que pueden llevarse al mundo por delante, pensando que se pueden llevar por delante a todos, cuando en realidad, si se miran bien por dentro, hay dolor y tristeza, porque en verdad quieren salir y no pueden. Quieren escapar, pero no tienen la fuerza para hacerlo. Yo he escuchado a muchas personas que me han dicho: soñé esto, y soñaban que venían perseguidos por algo y que querían correr y querían escapar o querían gritar pidiendo ayuda y no podían. Así a veces es la condición de algunas personas que están lejos de Dios. Quieren ser libres, quieren correr, quieren escapar, quieren gritar pidiendo ayuda, pero no pueden. No pueden. Están atados de tal forma y de tal manera que ni siquiera pueden dar una palabra pidiendo socorro. Pero en esta noche Dios va a abrir tu boca para que puedas pedir misericordia, para que puedas volverte a Él, para que puedas escapar por tu vida. Sea bendito el nombre del Señor. En esta noche quiero llamar a aquellos que están quebrantados de tal forma y de tal manera que dicen: yo es imposible que vuelva atrás, imposible que cambie. En esta noche quiero decirte: hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. La obra de Cristo sanará, librará tu vida, hermoseará tu ser, te dará grande victoria, y Dios pondrá en ti su espíritu, morando en tu corazón. La iglesia está orando, cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor. Dios va a romper las cadenas en esta noche. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La iglesia orando, hermano, orando, los hermanos orando, 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 orando. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta noche, hermanos, siento en el Espíritu, hay cárceles que se están abriendo las puertas. Sabará, Saraya. Se están abriendo las puertas. Aprovecha a correr, aprovecha a salir, aprovecha a salir, aprovecha a salir, aprovecha a salir, aprovecha a salir. Porque después de la oportunidad se vuelven a cerrar.
lugar en medio de la iglesia. El diablo no tiene lugar en medio de los salvados. El diablo no tiene lugar en medio de los redimidos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Suba, suba, suba y clamor delante de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, 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 rompe las cadenas en esta noche, rompe las cadenas en esta noche, rompe las ataduras en esta noche, libre, 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 libre los cautivos en esta noche, caigan los grillos, caigan las cadenas, paren los cepos, aleluya, que impiden moverse, que impiden alabar tu nombre, que impiden la libertad, sean rotos ahora en el nombre de Jesús. Oh, glorioso, glorioso, glorioso. Ministro Dios, ministro Dios. Vamos, 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 siga clamando, siga clamando. Aleluya. Dios reprende en esta noche la oruga, el saltón, el revoltor, la langosta, lo que quitaba la paz, lo que quitaba la felicidad, lo que quitaba la alegría. Y va la basada, bagaraya. Oh, gloria, 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 gloria. Padre, glorifícate, Padre, glorifícate. Fuera la amargura, fuera la tristeza, fuera toda aflicción, espíritu inmundo de depresión, fuera de los cuerpos, suelta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La victoria, Padre, en esta noche, la victoria, Dios querido, en esta noche. Glorifica tu nombre sobre tu pueblo y los hermanos que han pasado, Dios querido, ante el llamamiento de tu palabra. Glorifícate en ellos con poder. Trae plena libertad, trae plena victoria. Obra Dios, obra Dios, obra Dios, obra Dios, obra Dios, obra Dios, obra Dios. Siga un poquito más, hermano, siga un poquito más, siga un poquito más alabando al Señor. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aleluya, dele, dele. Aleluya, que no se cierre todavía la oportunidad un poquito más. Quizás alguno todavía pueda escapar, quizás alguno todavía pueda salir, todavía está la puerta un poquito abierta, apúrate. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Sea bendito el santo nombre de Jesús. Sea bendito el santo nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Siga alabando al Señor, siga alabando al Señor, siga alabando al Señor. Vamos, hermano, vamos, que estamos en batalla. Siga alabando al Señor. Abaya, salaya, sema, gira la baja. Ramarakai, kalima, ansa, quita la baseda. Irretakai, kalima, en tu cura. Manda, tracasa la basa. Raya, marasco, kibo, godoima. Marina, istariba. La victoria, Dios, 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 la victoria. Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos,
príncipe